compañeros que tienen, como siempre, cosas valiosas para decir, nuestro invitado Jaime también. Pero en todo caso, con relación a esto, a las miradas o a la dosis de intensidad distinta, sí, según de qué se trate, yo decía, para que quede claro, eso no debe aminorar. Los que somos futboleros vamos a tener el ejemplo claro. Si no cobraste penal en un área, vos por ese motivo no tenés que dejar cobrar el penal el otro. Cobro. Y después me pregunto por qué no ha cobrado en la otra área. O sea que el penal tiene que cobrarse y las opciones críticas creo que acá fueron bastante unánimes con relación a lo que ha ocurrido en Venezuela. Está clarísimo y en forma prístina fue dicho. Bien, y vos te prestabas no obstante, quiero decir, para terminar, quiero decir lo siguiente. En política, igual que en la vida, hay dos asuntos que no son aconsejables. Primero, la manía persecutoria, lo dije el otro día. Creer que todo lo que yo hago mal es por culpa del otro. En este caso, llámese imperialismo y capital financiero internacional, la derecha y todo lo que sea. Pero también la otra, y nosotros que somos, supuestamente, jugamos un rol de análisis, no podemos permitirnos. Y es la ingenuidad. Ah, no sé por qué habrá quedado así la agenda. Qué casualidad que siempre Venezuela está en el primer lugar y Chucu Chucu está en el último y no aparece. Nada más que eso. No, yo sostengo por mi parte que no hay una, digamos, inexperiencia o una intencionalidad en la agenda. Simplemente hay una situación grave en los países que es la pérdida de la institucionalidad. La pérdida de la institucionalidad es algo muy grave. ¿Afirmas que no hay intencionalidad o intereses detrás del armado de una agenda? Yo entiendo que el único interés es proteger a un pueblo que está padeciendo el ingreso en una dictadura. ¿Cómo que no va a haber interés? Termino el concepto. Es obvio que es tremendamente terrible lo que pasa en determinados países, la muerte de lo que se menciona, la muerte de los estudiantes en México, son todos fenómenos que merecen nuestro mayor énfasis y lo hacemos. Ahora, como país, nosotros tenemos que protestar cuando se rompe la institucionalidad de un país. Es tanto sea una dictadura de derecha, como nos jugamos toda la vida, lo que estamos acá presentes con la dictadura anterior, como también defendimos a la democracia chilena y argentina, etcétera, como de izquierda. En este momento tenemos dos dictaduras de izquierda en América Latina y tenemos que revelarnos eso. Pasó en la agenda informativa de este fin de semana. En las últimas horas, en Paraguay, 25 senadores se encerraron en una habitación porque no pudieron hacerlo donde estaba dispuesto en el Congreso y votaron la reelección, una reforma constitucional por la reelección. Como había opositores, la policía entró a la sede de un partido, tiró a mansalva, 8 heridos, mataron a un joven militante, más de 211 personas detenidas. Yo no vi eso en la tapa de ningún diario. Anuncio que mañana vamos a intentar hacer un análisis de América Latina bastante más amplio. Pero a ver, le habíamos prometido la palabra a Ligia, perdóneme, Graciano, sí, Ligia. Sí, gracias, Victoria. No, primero que nada, porque se habla con una ligereza tan grande de falta de democracia o de dictadura. Cuando nosotros tenemos que saber, me parece que los ciudadanos, antes de hablar, todos nosotros antes de hablar tanto de dictadura, tendríamos que saber los mecanismos que funcionan en Venezuela. En Venezuela, además de los tres poderes, como existen acá en Uruguay, hay 2 poderes más, el ciudadano y el electoral. Así que empezando por ahí, tenemos 5 poderes. Y los mecanismos que se han sucedido la semana pasada de suspensión de la Asamblea Nacional, digamos, las potestades que tiene el Tribunal de Justicia en Venezuela, tienen que ver, es constitucional, son todos mecanismos que están en la Constitución bolivariana, en la Constitución venezolana desde el año 1999 y fue, digamos, modificada a partir del año 99. Esta Constitución está en vigencia por el voto popular y ha habido varios referéndums. O sea que no está haciendo nada que no esté dentro de la Constitución, Maduro. Y los mecanismos que se están cumpliendo con respecto a eso. Y entonces, te puedo preguntar, Ligia, entonces a tu criterio, ¿por qué estaría dando esta suerte de marcha atrás el presidente Maduro si cuenta con si tiene el aval de la propia legitimidad de la Constitución? ¿O es la injerencia internacional que lo presiona? No, los mecanismos que se están realizando, bueno, son los procesos. No, me parece que todo, justamente por el tema de la injerencia, ¿no? Los procesos que se están llevando a cabo en Venezuela la semana pasada, desde el martes, bueno, pasando por lo sucedido el jueves pasado, el viernes, están amparados dentro de la Constitución. Como acá hay un tribunal de justicia y hay una sentencia y después se pueden revocar esas sentencias, es lo mismo que pasó en Venezuela. Se revisan los mecanismos y se revén, porque me parece que son también los mismos mecanismos constitucionales. Bien. Y con respecto a lo que mencionaba el diputado Trovo, yo soy militante del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Y a veces se habla con una ligereza también grande de los apoyos políticos y económicos que puede tener una fuerza política como la Unidad Popular y el 26 de marzo. Yo soy una militante territorial, una militante más. Y no, yo voy a apoyar a Venezuela porque soy internacionalista, creo que Venezuela está desde hace 18 años en un proceso, digamos, socialista, de soberanía, y, oh casualidad,
tiene petróleo y cuando suceden es lo que hablábamos recién, no se hace énfasis. Hay un montón de problemas en América Latina y solamente la OEA, Almagro, el gobierno uruguayo y ciertos sectores ciertos partidos políticos hacen énfasis en el problema de Venezuela y no hacen con el mismo énfasis, digamos, no salen a defender la democracia en otros países y sí lo hacen, entre comillas, en Venezuela. En definitiva, ¿cuánta razón tenía el propio Valle? ¿Se acuerdan? Ojalá no encontremos petróleo en Uruguay. A ver, ¿puede responder o tiene algo para agregar desde el planteo? A mí me gustaría decir algo que tiene que ver con la forma en la que se da este debate. Yo inclusive escuché la palabra injerencista, inclusive de parte tuya en la conducción del programa del viernes pasado. He escuchado la derecha dicho como insulto, no como identificación dentro del espectro político, porque es así que la izquierda ha creado una calificación de los que no son de izquierda. Yo no soy de izquierda, tampoco soy de derecha. Me considero un individuo, un liberal, de centro, que tengo claras las cosas respecto de lo que es la dignidad humana y la forma en la que debe ser defendida, y también tengo muy claras las cosas respecto de lo que debe ser el Estado para las sociedades. No puede ser un monstruo, no puede ser el que determina el paso de cada ciudadano, no puede ser el que resuelve todo lo que yo tengo que hacer y yo no puedo hacer lo que desearía porque el Estado me determinó lo que tengo que hacer. No puede ser el dueño de todo el capital y todas las empresas. Sí, hay gente materialista, estalinista, que cree que es necesario que el Estado sea absolutamente omnipresente y no permita que la gente tenga libertades. No solamente para su gestión económica, para su formación cultural, para su educación, sino también hasta para que se sepa, mediante la amputación de la información pública, qué es lo que el Estado hace respecto de las libertades de las personas. Entonces, este debate que se ha formulado, maniqueo para mí, que tiene su expresión más clara en la actitud del propio Chávez, cuando lo que hacía era descalificar irremediablemente a quienes no opinaban como él, es el debate que se quiere instalar en estas circunstancias. Se dice la derecha injerencista. ¿Qué quiere decir la derecha injerencista? Es un cliché. La palabra injerencista para el caso de Venezuela es un cliché, porque en Venezuela nadie está procurando participar de las decisiones internas. Lo que estamos procurando los de afuera es que los de adentro participen en las decisiones. ¿El objetivo cuál es? ¿Derrocar a Maduro o lograr que haya un diálogo de verdad entre oficialismo y oposición? El pueblo venezolano es el que tiene que resolver los problemas. Pero resulta que en Venezuela... Por eso entonces la pregunta es... ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que Venezuela vuelva a ser un país digno, un país respetable. ¿Eso es posible con Maduro? Lo tienen que resolver los venezolanos, pero Maduro ha impedido que los venezolanos en los últimos 2 años resuelvan, porque el día que resolvieron mayoritariamente darle nada más ni nada menos que 2/3 de la Asamblea Nacional a partidos de la oposición, que además no es un solo partido, hay partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha, partidos demócratas cristianos, partidos parecidos a los de Unidad Popular en Uruguay, pero que tienen una visión diferente, que se precian de la dignidad humana y del respeto a los derechos de los ciudadanos. El día que esa asamblea tuvo 2/3, se presentaron objeciones por parte de funcionarios del gobierno y por parte de partidarios del partido de Maduro para 3 cargos en la Asamblea General. Se objetó la elección de 3 legisladores del Estado de Amazonas. Sí. Como la Asamblea recibió los mandatos de los individuos que le habían sido dados por los propios tribunales electorales locales y los introdujo y los incluyó en la Asamblea, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que la Asamblea estaba en desacato y por tanto la Asamblea no puede tomar resoluciones. Ninguna resolución con posterioridad al establecimiento de la Asamblea hace casi 1 año y medio se ha podido llevar adelante porque no ha sido cumplido. Bueno, por eso acá viene la otra pregunta. Este cambio en Maduro, esta instancia o llamado que hace al Tribunal Supremo de rever la decisión más reciente de justamente de suspender a la Asamblea o tomar en sí la responsabilidad parlamentaria, ¿hasta dónde realmente cambia la situación o deja a Venezuela sin la presión para mí de estar rompiendo con la democracia? La agrava, porque demostrar que en un país potente como Venezuela, con una sociedad civil maravillosa, con una riqueza en recursos naturales espectacular, con gente que se ha preparado, que está por el mundo, que han venido a Uruguay. Hay cerca de 5.000 venezolanos en Uruguay que han venido expulsados porque su país no le da posibilidades. Que ese país esté en manos de un individuo, para mí, con ciertos aspectos de delirante, apoyado
por la cúpula militar, apoyado por los generales que tienen ministerios. A mí me gustaría saber qué se diría si en Uruguay de 23 ministerios, o 13 o 14 como hay, hubieran 12 en manos de militares, en manos de generales en actividad, que están metiendo la mano en los negocios del Estado permanentemente. ¿Qué diríamos aquí? ¿O qué diríamos si lo que está ocurriendo en Venezuela ocurría en Uruguay y alguien se quejara en el exterior de esa situación? Si se hubiese suspendido los fueros de los legisladores, si se hubiese sometido a la Asamblea General a los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia y ésta se arrogara la condición de legislador y a su vez le diera al presidente potestades para que modificara el Código Penal y estableciera penas para los legisladores que en legítimo uso de sus potestades y sus fueros hablan en contra o se oponen a las decisiones del gobierno, ¿qué pasaría? O sea, cuando uno mira la situación de Venezuela, yo por lo menos, y seguramente esto nos anima a muchos de los que desde hace mucho tiempo nos preocupa el tema, nos ponemos en la situación de si yo viviera en Venezuela y fuera venezolano. ¿Qué pasaría si yo no escuchara la voz desde afuera de mis fronteras reclamando para que yo pudiera practicar con dignidad mis derechos? Y bueno, uno tiene que hacer lo que tiene al alcance de la mano. Y en este caso, un socio del Mercosur, un socio de la OEA, un socio de UNASUR, que ha firmado todos los compromisos, que le ha puesto la firma el propio Chávez y Maduro a los compromisos democráticos, no los cumple. Entonces, ¿que nos vamos a callar porque en otros lugares del mundo pasan cosas parecidas? La última, diputado, porque tenemos que ir cerrando el tema por aquí. Sobre la respuesta de Vázquez, nuestro presidente, a las acusaciones de Maduro sobre la Cancillería, sobre Nino Noboa y sobre lo que espera de nuestro país además. ¿Qué opina? Me parece muy bien lo que ha dicho el presidente. Obviamente le está respondiendo a un individuo que está en situación de delirio. Yo desearía que los parlamentarios del gobierno mañana en la Cámara de Representantes votaran con nosotros una resolución, cosa que no han querido hacer durante los últimos 5 años, diciendo enfáticamente lo que Uruguay firmó en el acuerdo de Mercosur, en el que se dice que hay presos políticos, y no políticos presos como algunos quieren decir, que hay violación de derechos humanos y que ha habido quebranto institucional, como lo dijo además la fiscal de gobierno en la procuradora del Estado en Venezuela. O sea que en lo que respecta a lo que dijo el presidente, estoy de acuerdo, presidente, yo lo defiendo a usted, Maduro es un atrevido, no tiene que decir eso del presidente de la República Oriental de Uruguay, ni menos de su canciller tampoco. Pero creo que en Uruguay también hay que mostrar las cosas claras como son. Bien, ahora Almagro no lo defiende nadie, ¿eh? ¿No? Diputado Jaime Trovo, muchísimas gracias por haber venido aquí. Tenemos bastante cubiertas las opiniones diferentes que hay en torno a esta situación en Venezuela. Mañana intentaremos profundizar más a nivel latinoamericano. ¿Va a ir al Clásico? No, hace mucho tiempo que no voy. Fui ministro de Deporte y me avergüenza lo que pasa en los estadios. Y dejé de ir al estadio, yo tengo 3 hijas, mujeres, yo iba con mi señora y mis hijas a la Platea América, y dejé de ir el día que las cosas que había que escuchar, simplemente por estar sentado allí, me parecía que no se adecuaban ¿Está de acuerdo a la sensibilidad de mi familia, y ese día dije no voy más y ahora lo veo por televisión. ¿Está de acuerdo con la opinión incluso de la propia Secretaría actual de Deporte de que lo ideal no es un día entre semana para hacer este clásico? Yo creo que eso es funcional. Yo lo que creo es que todos tenemos que hacer un esfuerzo fenomenal para erradicar la violencia del deporte, que la violencia no es un componente solamente del fútbol o del deporte, es un tema cultural. Basta recorrer Montevideo en zonas donde la violencia está a flor de piel, y yo, la verdad, me duele sentir y ver cómo nuestros compatriotas y nuestros convecinos montevideanos en algunos lugares tienen que vivir en permanente tensión por la agresión de la falta de cultura, de la falta de compromiso con las cuestiones de carácter social y comunitario. Y lo vivimos, yo diría, lo vivimos en todo Montevideo, porque uno puede decir, bueno, en los barrios más humildes o más pobres o menos privilegiados o en los asentamientos hay mucha violencia, hay en todos lados. De hecho, que vivamos una ciudad limpia, sucia, con un tránsito enloquecido, donde la gente no respeta nada. Mire, si hoy nos acompaña a lo largo del programa, va a ver que aún en esa realidad que usted ilustra desde esa perspectiva, aún hay oasis donde todavía hay compromiso y civilidad. Lo sé, ¿no? lo sé, ya lo y va a ver aplaudo más adelante. a esas madres y a esos padres que trabajan para que sus hijos puedan convivir
en una sociedad agresiva, con señales de sensibilidad, de respeto, y los puedan formar culturalmente junto con la escuela y con todos los componentes de la sociedad. Bien, muchísimas gracias, diputado Trovo. Le preguntaba lo del fútbol porque en realidad ahora tenemos un móvil en el que está Diego Travieso a propósito del anuncio de la UNOT, de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, una reacción que algunos podrán entender, otros cuestionan, pero en definitiva, ¿cuánto puede remitir eso a que se realice un clásico sin problemas? Diego, buenas tardes. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, felicitarte, más que merecido reconocimiento ayer en los